Hachi pregunta hoy con Aurelio Barría, fundador de la Cruzada Civilista. Bienvenido, señor Barría. ¿Qué diferenció la marcha del martes con el inicio de la Cruzada Civilista? Bueno, primero que son 35 años después, que estábamos más jóvenes y que en las calles había mucha persecución y represión, gases lacrimógenos y mucho más miedo. Yo creo que ahora en democracia los panameños podemos hacer sentir la democracia participativa en las calles y demostrarnos y poder expresarnos sobre los cambios que queremos que el gobierno atienda y escuche. ¿En qué estamos igual o en camino a la dictadura? Bueno, es que en aquel entonces había una dictadura militar, ahora hay una dictadura parlamentaria que sencillamente quiere desde las curules imponer y desafiar el sentido de la voluntad popular que la tiene el soberano, que es el pueblo, que votó por ellos y son ellos los que tienen que responder a las directrices, a lo que el panameño quiere. Ellos son los que conducen, nosotros decimos a dónde vamos, no es al revés. ¿Qué sigue ahora? Entiendo que esta noche hay un pailazo nacional a las 7 de la noche para despertar la conciencia ciudadana. Pero ¿qué sigue a nivel de calles? Bueno, ese es un ejercicio, mantener la expresión y la presión y el sentimiento de las damas que nos han recomendado y me parece y el apoyo, ese esfuerzo para que sientan que la ciudadanía en sus casas está protestando. Nosotros estamos esperando que el próximo lunes se dé a conocer la respuesta de la Asamblea, porque el día 13, martes 13, el Tribunal Electoral entregó su posición a la Asamblea Nacional con respecto a las reformas. Presentaron un cuadro donde se tiene claramente establecido cuáles son las modificaciones que se han aprobado a tambor batiente y para interés y conveniencia de aquellos diputados que quieren reelegirse o quieren mantener el poder, cuáles son esas recomendaciones que deben mantenerse, deben revocarse y cuáles son aquellas modificaciones que pueden ser adoptadas o pueden ser sostenidas porque mejoran un poco el proyecto de ley 544. Así que esa mesa técnica ha tenido tiempo para revisarlo desde el martes, para estudiarlo y no hacernos perder más el tiempo y dar una respuesta de que aceptan que se acepta revocar las modificaciones que ha presentado el Tribunal Electoral. Entonces, estamos a mí me preocupa, licenciado Barría, a mí me preocupa la instalación de esa comisión técnica, porque ¿para qué se necesita esa comisión técnica si hubo una mesa de reformas electorales de la que los partidos y los diputados, como miembros de la Asamblea Nacional, participaron? Entonces, no solamente se trata de consensuar algo ahí, ya está consensuado. No solo eso, Flor. El proyecto de ley 544 que fue presentado a la Asamblea tiene meses de estar en estudio y consideración. Lo que pasa es que esa mesa técnica o asesores se pasaron buscando cómo poder imponer modificaciones para beneficiar a los miembros del partido gobernante y sus aliados que quieren retroceder en el sistema del Código Electoral. Entonces esa mesa técnica es una pérdida de tiempo, es dilatar, es echarnos cuentos y lo que deben hacer los diputados es afrontar su responsabilidad, revisar lo que ya se ha planteado y revocar esas modificaciones que los panameños pacíficamente hemos exigido en las calles y hemos exigido en los medios que deben ser revocadas. Que habrá algunas recomendaciones que pueden ser aceptadas. Correcto, el Tribunal Electoral en ese documento que entregó el martes 13 de septiembre, expresa cuáles son esas modificaciones que pudieran ser aceptadas. Pero de lo que se trata ahora es que respondan y no que dilaten, porque tenemos hasta el 31 de octubre para que se debatan todas las 250 artículos que están en el proyecto de ley 544 para que se aprueben antes del 31 de octubre. Y eso es lo que esperamos, que se aprueben las reformas electorales que planteó el Tribunal Electoral con la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Y también es importante destacar qué pasaría si no se aprueban, si nos quedamos con las reglas actuales. También le favorecen a ellos. Totalmente, si eso es lo que buscan. Buscan que acepten esa reforma para que el presidente, esas modificaciones desafortunadas, para que el Ejecutivo tenga la opción de vetarlo o aprobarlo.
Si lo vetan, nos quedamos con el Código Electoral del 2019. Y eso es un retroceso. Hay cosas que hay que mejorar. Y eso es lo que no quieren. Lo que quieren es caminar para atrás como el cangrejo. Y eso Sí. no lo vamos a permitir. Hay muchas personas que criticaron que la protesta del martes fue una protesta de personas pudientes. Yo creo Una que yeyesada, eso, le dice. una yeyesa, Eso, yo creo que eso mismo lo eso, decía Noriega y los militares. Eso y mismo eso va, es el mismo patrón. eso también va con el discurso que tienen muchos diputados de la lucha de clases. Tienen propiciando una lucha de clases en los últimos meses cada vez más marcada, y entonces el resultado de la protesta es ese comentario. Lo que pasa, Flor, es que en esta pandemia los ciudadanos, primero que todo, están asustados con que se puedan contagiar. Segundo, están afectados por la situación económica. Muchas personas no tienen trabajo. Eso es lo que los preocupa. ¿Cómo voy a poner la mesa? ¿Cómo voy a llegar al fin de mes? ¿Cómo voy a hacer pues, después del 31 de octubre para abonar o llegar a un arreglo con los préstamos que tengo que conciliar con los bancos? Y ha faltado información, divulgación. Sencillamente, por muchos meses durante la pandemia, este proyecto de ley fue trabajado por el Tribunal Electoral y con una participación de diferentes sectores, la academia, los trabajadores, los partidos políticos, el sector empresarial, las organizaciones no gubernamentales, han estado presentes y han estado discutiendo este proyecto. Por ejemplo, el 85% de este texto ha sido revisado y estudiado y entregado con tiempo a la Asamblea. Entonces, que digan que esta participación no es masiva, que esta participación es unos cuantos, todos somos panameños y cada vez que le explicamos a los jóvenes y a los que no pudieron estar presentes lo que significa cambiar las reglas de juego para mantener en la Asamblea y elegidos a los mismos que no han hecho nada, que es una mediocridad, que son una dictadura parlamentaria, la gente se sorprende y dice, bueno, la verdad es que yo no sabía. Y cuando se enteran, dan el paso enfrente. Eso Claro, es lo que y va a también pasar. dice mucho, fuera de la gente que fue a protestar, la clase económica que se ha querido destacar de quienes fueron a protestar, también contrasta con que hay muchas de esas personas que protestan por primera vez, y eso manda un mensaje importante. Bueno, no solo eso, es que la Cruzada Civilista fue hace 35 años y de ahí mucha gente de los que estaban ahí ni siquiera habían nacido. Lo que se quiere es, mira, es una participación masiva ciudadana. No vengan a desvirtuar que si son estos o si son otros. El hecho de que en el interior también, me vas a decir que en Chiriquí, en Santiago, en Las Tablas, todos esos son rabiblancos y todos esos son las clases pudientes. Señores, por favor, Supuesto. sean serios. Oiga, Acepten. hay quienes dicen, licenciado Barría, que usted va a ser vice del candidato Lombana o que tiene aspiraciones políticas. ¿Eso es cierto? No he ¿Es falso? sido- ¿Lo está no he sido- evaluando? De ninguna manera. En el 1987, cuando empezamos la Cruzada Civilista, inclusive al recordado Ricardo Arias Calderón me invitó a ser candidato a la vicepresidencia, pero dijimos, esa no fue el movimiento de la Cruzada. Lo que hay que fortalecer es el sistema democrático, la participación ciudadana para que haya jóvenes que estén en los poderes, en las situaciones, así como hay hoy día 5 candidatos, 5 diputados independientes, deben haber más, pero no solo independientes, sino dentro del mismo de los partidos políticos. Pero es que ahí hay una mafia que lo controla todo, no le permite a los que quieren aspirar poder entrar. Eso es lo que tenemos que liberar, quitar esas reglas del juego que imponen y que controlan con el dinero del pueblo, de los fondos públicos que le da el Tribunal Electoral. Ellos controlan las elecciones y la oferta electoral de los participantes y los candidatos. Entonces, en Debe este ser abierto. momento, la meta no es un interés político, un puesto político, pero ¿lo consideraría a futuro? No, señor, no son las circunstancias, esa no es mi aspiración. Yo he sido un civilista toda la vida y no se trata de hacer un movimiento cívico nacional para buscar un puesto público. No lo necesito, no lo quiero y ya en mi etapa creo que jóvenes tienen que participar. Que promoveremos una alianza de los independientes y de los partidos que quieran cambiar lo que hay en este país contra la mafia y contra los dineros mal habidos y contra el riesgo que tiene el país de poder reelegir a un candidato que fue electo en el pasado y que sencillamente está seriamente cuestionado. Eso es lo más importante y lo que nos preocupa en este momento. Que un Ricardo Martinelli pueda ser candidato en el 2024 con todos los recursos que recibió de las coimas y de los recursos mal habidos para poder entonces imponer en este país un estado de odio y de represión para todos aquellos que estamos exigiendo justicia, libertad y democracia.
Eso es lo que hay que buscar, que en este país haya la oportunidad para que se renueven los elegidos, las personas que llegan a ocupar los puestos públicos en la presidencia y en los diputados, en la asamblea con diputados, en las alcaldías y en las representaciones circuitales. Vamos a un cambio, ya volvemos, no se vayan. Esto es Flor Misrachi Pregunta hoy con Aurelio Barría. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta hoy con Aurelio Barría. La presencia policial excesiva en la protesta del martes, ¿qué mensaje da? ¿El gobierno tiene claras sus prioridades en el tema seguridad? Bueno, nos están cuidando como si este movimiento fuera un movimiento violento. Nosotros hemos expresado que íbamos a manifestarnos pacíficamente. Yo comprendo que haya barricadas y que en la primera línea pongan a policías que son damas. Sencillamente nosotros no estamos en un plan de enfrentar con violencia las demandas que nosotros sabemos ocupar con respeto a nuestra posición, y eso es lo que es una demostración de civilidad y de hacer las cosas bien. ¿Qué siente usted cuando el gobierno dice que no hay inseguridad? Bueno, los hechos lo demuestran lo contrario. No es lo que yo diga, sino las evidencias que todos los días vemos, que producto de toda la incidencia del narcotráfico, lavado de dinero, Panamá, puente de tránsito de droga, se encuentra en un lugar muy difícil, donde cada día se pasan facturas y lamentablemente los jóvenes, con las necesidades que hay y la ciudadanía en diferentes sectores, tiene que estar afectada por estas ofertas y que al final un joven pues llega a ser malogrado y llega a una situación de violencia que termina con su vida. Esa es la realidad y creo que hay que trabajar más fuerte con ellos. Yo sé que el gobierno está haciendo lo posible para detener el tránsito de droga, son las toneladas que han detenido, son las extradiciones que se han dado, son los arrestos que se han dado, pero eso nos demuestra que hay una penetración de la droga en todos los estratos de la sociedad panameña, en los partidos políticos, en las instituciones de gobierno, en la policía, en la PTJ, en las instituciones empresariales, en los diferentes sectores, en las organizaciones no gubernamentales también. Y eso no solo pasa en Panamá, pasa en Guatemala, pasa en Honduras, pasa en Colombia. Y eso es lo que tenemos que evitar. Y pasa en las elecciones también, donde hay una incidencia fuerte de ese dinero en las pequeñas comunidades y que son víctimas y son sencillamente arropadas con ese virus que es la droga que los afecta y que nos está acabando este país. Uno pensaría que la gota que derramó el vaso la semana pasada fue las reformas electorales, pero eso no es un tema tan de dominio público. ¿Cuáles son las cosas que más preocupan al panameño? Y digo, lo pregunto porque en la marcha, si bien es cierto que habían pancartas y muchas consignas sobre las reformas electorales, también habían otro tipo de consignas. Entonces, ¿cuáles son, según usted, las cosas que más están indignando y preocupando al panameño en este momento? Bueno, empiezo por qué las reformas electorales afectan al ciudadano común y corriente. Porque desde ahora se hace el tamal que te presentan en las elecciones del 2024, en las próximas. Y sencillamente, con estas reglas del juego que se cambian, no hay posibilidades de que haya una apertura, que haya una transparencia, que haya una participación de más gente joven. Ellos sencillamente se acomodan y cierran el compás y preparan el tamal para presentárnoslos en el 2024, donde la oferta electoral es la que ellos nos ofrecen. No hay posibilidades. La gente seria dice, hombre, ¿yo para qué me voy a meter en eso? Si eso lo controla la mafia de los partidos políticos que lo tienen controlado. Eso es lo que tenemos que entender ahora, que hay que luchar desde ahora para que no se dé la situación en el 2024. Tienes razón, no, esto fue la gota que derramó el vaso, porque aquí hay muchos problemas. Aquí hay problemas en el órgano judicial, donde vemos que las decisiones son aquellas que sencillamente los panameños no entendemos, y donde esperamos que el presidente de la República nombre 2 nuevos magistrados que puedan hacer el balance y podamos corregir la dirección que ha tenido por muchos años el órgano judicial. Te recordarás que un presidente de la Corte Suprema de Justicia tuvo que ser arrestado y encarcelado por hacer una serie de violaciones y una serie de situaciones que rozaban contra todas las normas de la sociedad. A usted personalmente. También hay problemas de corrupción, Flor. Hay problemas de corrupción que se han denunciado en las actividades de las compras de bienes durante todo este proceso de la pandemia. Y esas no han tenido respuesta, no ha habido investigación correcta. Ha sido sencillamente el hospital modular. Ahora mismo estamos encontrando que se hicieron
cosas que no se debieron dar y las investigaciones quedan ahí. No hay tales investigaciones profundas. Cuando te dicen que van a acabar hasta las últimas consecuencias, significa que no van a hacer nada y que van a continuar impunes. Eso hay que corregirlo. ¿Y cuál es el rol de Cortizo en este país frente a los tantos escándalos de corrupción? Hemos elegido a un presidente con el 32% de los votos. Independientemente de ese porcentaje, es el panameño que está sentado en la silla presidencial y tiene la responsabilidad de dirigir el timón de este barco donde estamos todos sumidos. Pero queremos que el presidente maneje el timón, que lo haga firme y no lo delegue al primer y segundo oficial o a terceros. Lo que queremos es que en esta tempestad de la pandemia y de la crisis económica, él esté al frente y asuma con responsabilidad firmemente las decisiones que se quieren tomar. Si él no controla el partido gobernante, por lo menos puede ser crítico. Yo creo que dio un primer paso en exigir que se volvieran a revisar las reformas que fueron aprobadas en la Asamblea, en la Comisión de Gobierno. En ese sentido, licenciado Barría, hay quienes piensan que eso fue intromisión en otro órgano del Estado, que si bien nos conviene en este momento como país, sigue siendo una intromisión y en otros temas, pues nos puede salir el tiro por la culata. ¿Qué piensa usted al respecto? Yo no siento que es una intromisión, siento que es una responsabilidad del Ejecutivo. Además, es su partido, el partido gobernante, el que tiene todos los diputados que aprobaron esas reformas inconsultas. Así que él tiene algo que aceptar y tiene mucha responsabilidad en eso, y yo no siento que es una intromisión. De lo contrario, ¿cuál es el rol que tiene el presidente ante una situación? ¿Esperar que le llegue el proyecto para vetarlo o no? Creo que oportunamente él se dio cuenta que el Tribunal Electoral y los magistrados fueron irrespetados y sencillamente no atendieron en la Asamblea la posición que presentaron los magistrados del Tribunal Electoral. Tenemos que ir a cambio, pero antes quiero preguntarle si pudiera darle un consejo al señor Cortizo, ¿cuál sería? Yo creo que el presidente de la República tiene que escuchar y tiene que liberarse de las amarres que le puedan imponer la dictadura parlamentaria. Él tiene una responsabilidad y es el presidente de todos los panameños, no es el presidente del partido PRD que está en el gobierno en este momento. Él tiene menos de la mitad de su tiempo en la próxima administración. Esperamos que siga trabajando en la vacuna, pero que siga resolviendo y escuchando para que las cosas lleguen a buen futuro. No permita que estas reformas alteren el curso de las instituciones democráticas, como es en las próximas elecciones. Queremos tener una participación más amplia con un código electoral mucho más transparente y democrático. Vamos a un cambio y ya volvemos. Esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con Aurelio Barría. No se vaya. Misrachi Pregunta, hoy con Aurelio Barría. Esta semana se supo de la destitución del jefe y el subjefe de fiscalización del Tribunal Electoral. ¿Qué es lo delicado? ¿Cómo es posible que no se estaba fiscalizando correctamente a los partidos políticos? Bueno, eso es lo que hemos sentido siempre y eso es lo que en la reforma nos preocupa, que ellos quieren tener toda la libertad sin tener control ni fiscalización. Si eso se dio por errores en los partidos políticos, y no solo del Cambio Democrático, sino que en el PRD y en el Molirena y en el Panameñista se dan situaciones irregulares que cometen falta, deben ser sancionados. No conozco el detalle, pero esa es un paso positivo si es que se ha hecho conforme a las normas y las faltas que cometieron. ¿Qué es injustificable que pase en un país con un presupuesto de más de 25.000 millones de dólares? Que sencillamente la Asamblea controle 132 millones para un uso que desconocemos y para el clientelismo y el proselitismo político para las próximas elecciones. Lo indignante de esto es que hay tanta pobreza y hay tanta necesidad, que hay corrupción, que personas se aprovechan en estas circunstancias, que sencillamente los dineros no llegan y no se administran correctamente. Eso es lo indignante y eso es lo que debe cambiar. ¿Usted tiene esperanza de la nueva elección de magistrados? Creo que el presidente ha dado muestras de que eligió a 3 buenos magistrados con una trayectoria diferente. Los 2 magistrados que vienen son importantes porque, de acuerdo a lo que se percibe, va a haber la bisagra con 5 magistrados nuevos y 4 de los anteriores que han tenido una pésima, no todos, que han tenido una pésima trayectoria. Yo creo que podríamos tener un cambio. Todo depende de las decisiones que toma el señor presidente y esperamos que se mantenga el criterio con lo que nombró a los 3 últimos magistrados.
¿Qué le preocupa más, los escándalos o que el gobierno piense que lo está haciendo bien? Y lo diga Los dos, además. los dos. Es tan malo lo uno como lo otro. A mí me preocupa es que sencillamente no se corrijan las fallas y que sencillamente no haya un golpe de timón y que en estos 33 meses que quedan de gobierno para el 2024 no tengamos un legado realmente donde se fortalecen las instituciones, donde se resuelvan los problemas, donde se piense en un plan económico de reactivación y se resuelva la situación de 180.000 personas desempleadas que no pueden continuar en esa situación. ¿Y en qué consiste el plan económico del gobierno? Bueno, eso es una buena pregunta. Se habla de promover inversiones nacionales e internacionales. Yo lo que siento es que, por ejemplo, debe haber un incentivo a las empresas para que puedan contratar temporalmente a aquellas personas que se encuentran desempleadas para darle un oxígeno y darle una oportunidad mientras las empresas se van restableciendo y se van normalizando. Esa podría ser un paso importante. Podríamos buscar la manera de que jóvenes entren a las empresas para hacer aprendizaje e ir preparándolos para el futuro, asuman nuevas posiciones cuando terminen de graduarse o cuando salgan al campo de trabajo. ¿Qué siente usted cuando Paco Sucre, apenas pasa la protesta, dice que las aglomeraciones están prohibidas? ¿Qué pasa con Atlapa, el Rommel, sepelios multitudinarios, etcétera? Bueno, yo no sé si podía interpretarse que estaban evitando que hubiese una participación masiva en la manifestación del 13, pero van a haber nuevas manifestaciones y, señor ministro, la voluntad popular y el descontento no se puede detener. Tenemos que cuidar a las personas, tenemos que vacunarlas, pero no impida que las manifestaciones por recomendaciones o orden de salud no se den, porque las vamos a hacer con el aforo, con la protección de salud, pero las vamos a hacer no importa qué. Si usted está impidiendo que haya la expresión de la voluntad popular, está en un camino muy errado y espero que lo corrija. ¿La próxima protesta debe ser frente a la Asamblea o frente a la Corte? O frente al Tribunal Electoral, dependiendo si no se paran firmes, o frente al Ejecutivo, si no asume una posición de que se revoquen las reformas o los cambios que impusieron los diputados en la Asamblea, que son un retroceso a la democratización del Código Electoral. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Esto fue Flor Miserachi Pregunta, hoy con Aurelio Barría. Que tengan excelente día.